Eskerrik asko Leire, lehendakari jauna Inigo Urkullu, agintariok, lagunok, gobernantze idazkari naizenez tokatzen zait laburpen kontakizuna egitea eta ni hunkituta nago, atzo eta gaur hemen egotia, zenbat gauz entzun dugun eta, zaila da, oso enkargu zaila da, baina saiatuko naiz. Eta ez da erresa, benetan xasi notario bezala lan hau egitea. 2 días que, incluso para quien se pueda incorporar ahora, yo creo que puede estar aquí en el aula de este aula un punto de emotividad que es muy importante en la vida para entender lo que hay detrás. Y en el guión de esta jornada tocaba que yo no estuviera nervioso, más que nervioso estoy emocionado por lo que escuchas, porque significa que lo que se hace en la vida merece la pena. Yo creo que salimos todos siendo algo mejores personas de lo que éramos escuchando y esa es la forma de que todo lo que estamos hablando sea irreversible. En el guión tocaría hacer una alusión de relato y yo prefiero sumar conceptos y terminar con alguna reflexión mínimamente ordenada, ¿no? El mejor resumen sería que no ha habido intervenciones después de hablar Pili, Andoitz, Mari Carmen, porque lo que todos esperábamos era un silencio, tabesar cada un dibates, tú bates. Ese era el sentido de nuestra autocrítica, ¿no? Y la ternura tan poco frecuente y tener a alguien con quien hablar, no solo a alguien a quien hablar, trabajar junto a y no al lado de. Ha habido un montón de cuestiones. Yo lo que me planteaba éticamente, y no voy a hacer ahora autocrítica, era cómo jerarquizar, cómo seleccionar, cómo intentar no dejar nada en el olvido. Yo creo que lo importante es el pozo de destilación que nos va a dejar, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y yo quería empezar por comentar, porque todas las jornadas tienen una intrahistoria previa. Ya hubo gente que dijo, mira, me parecen sensacional, pero ahora no toca. Utzi, geroago, torriko naiz gustora. Y otra mucha gente que han dicho, que habéis dicho, que adelante y que me implico y que hago un esfuerzo por acercarme a salir de mi zona de confort en la que vivimos todos tan perfectamente instalados en nuestras tribus respectivas, ¿no? Desde, como ha habido historiadores, me permitirán, como cuando éramos caristios, bárdulos y autrigones, perfectamente divididos en ese punto, ¿no? Entonces, salir de ahí y empezar a hablar del instrumento para la convivencia que puede y debe de ser la autocrítica, del desorden en la escala de valores, de rectificar, de los tiempos verbales. Hemos tenido a un escritor al que admiro y con la humildad que decía Virginia Woolf, pues me parece que es nuestro Faulkner vasco, ¿no? Y Faulkner decía que el pasado no pasa nunca, que ni siquiera es pasado y que es solo una dimensión del presente, ¿no? Pues escuchar, que comprender, que entender el mal no es justificarlo, sino tratar de evitar que se reproduzca, o cuestionar no la memoria histórica, pero el propio sentido equívoco, ¿no? La historia y memoria, la memoria es individual, lo estamos comprobando cuando escuchas relatos individuales. La historia es colectiva, lo cual no significa que deban de ser antitéticas, ¿no? Pero comprender que la soledad no deseada es dura, muy dura, y que, como también dijo Muñoz Molina en algún momento, las cosas no ocurren en abstracto. Los libros de historia hablan en genérico y las cosas le suceden a las personas que estamos aquí. Si no entendemos eso, no deberemos de entender la lección que hay detrás, ¿no? El saber del error, ¿no? Yo me reconcilié con la filosofía, que me parece un ejercicio de autocrítica fantástico. Creo que nos lanzaron esta vez muchas certezas a través de las preguntas que ayer surgieron, ¿no? El aprendizaje del error, el entender que no puede ser una postura, un postureo, había surgido también. Por primera vez, esto de la desafección de la política, Íñigo, tú estuviste ayer y hoy, hemos estado muy cerca, porque las contradicciones que ha podido haber no son contradicciones, son lecturas. Hemos hablado de autocrítica y heterocrítica, de que el colectivo somos una suma de individuos y si no lo empezamos por hacer las personas, sinceramente, nunca podremos avanzar como colectivo. Yo creo que ha habido un punto de fusión y de hilo conductor no previsto en el guión muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? El concepto de tolerancia frente al dogmatismo y al fanatismo, ¿no? Palabras muy, muy potentes desde ese ámbito. La alusión a que dar un paso y ser el primero en darlo incomoda, te descoloca, te califica como traidor o traidora,
y los que llegan más tarde tienen que justificar por qué, ¿no? Seguramente el gen de autoprotección de cada uno lleva a lo que también ha surgido en más de una reflexión, ¿no? Tardo en hacer autocrítica y, entre tanto, cargo mis pilas vitales diciendo que es que otros también lo han hecho muy mal, igual peor incluso que aquellos de los que, o respecto de los cuales yo debo hacer autocrítica, y por esa razón espero a que los otros también se posicionen, ¿no? Y creo que el concepto de generosidad, de solidaridad, que ha surgido desde el humanismo cristiano, que ha estado representado y cuya complejidad del pensamiento se ha reflejado a veces en los medios de una manera poco elevada en cuanto al pozo de destilación. Emplearé un eufemismo porque creo que hay que escuchar todo el mensaje para entenderlo, como casi siempre en la vida, ¿no? Pero escuchar desde la literatura, desde la historia, desde el humanismo cristiano, conceptos como que la llave la tiene el sujeto y que sin autocrítica no hay reconciliación, pues me parece fundamental. El concepto de que las víctimas nos interpelan me parece también otro concepto precioso, ¿no? Yo recuerdo individualmente pasear por Zarauz, encontrarme con el único concejal del Partido Popular y lo que sentí era el deseo de darle un abrazo y se lo daba en la pequeña calle mayor de Zarauz, y Gorka sabe de quién puedo estar hablando. Era la única manera que entendía, no de reconciliarme conmigo mismo, de entender esto, ¿no? Recuerdo un partido en Eibar contra el Sabadell, donde jugaba Manu Urbieta. Según llegábamos al campo, al lado de la gasolinera hubo un atentado contra la Guardia Civil, murieron 3 personas, yo entré al vestuario con el resto de compañeros, era el año 89, y pregunté si no íbamos a hacer nada, y la respuesta fue: nosotros no pintamos nada en esa historia, ¿no? Me parece lamentable desde ese punto de vista ese planteamiento resiliente a algo que no va conmigo, porque yo soy futbolista en ese caso y me debo a otra cosa distinta antes de ser ciudadano, ¿no? Todos hemos encontrado una excusa, la que sea, para no mojarnos en determinado momento, ¿no? Ese concepto sano y necesario, la humildad de quien se ha tenido que ir, Pat Coleman, que nos ha dado una lección de muchas cosas, empezando por decir que tampoco sacralicemos el ejemplo irlandés, con la complejidad que tiene la divergencia entre comunidades y la ruptura entre comunidades, ¿no? Y cómo, bueno, el testimonio de ayer a la tarde de casi todo es siempre más difícil salir que entrar, ¿no? Pero escuchar reflexiones a nivel individual en torno a eso, tanto ayer como hoy, bueno, creo que nos hacen reflexionar mucho desde ese punto de vista, ¿no? Sobre la universidad, a mí me ha encantado también lo que hoy hemos podido escuchar, ¿no? Y si podíamos haber hecho más sobre la alteridad, el diferente, la pedagogía, la ejemplaridad, la autenticidad, la resistencia frente a la indiferencia y la desvinculación moral, la humildad, la gratitud, la modestia, la generosidad, la dimensión personal, la verdad multilateral del sufrimiento, un término muy potente, ¿no? Yo quería concluir poniendo un poquito de orden, y seguro que no es un punto de encuentro, porque cada uno de los y cada una de las que estamos aquí seguro que lo encontramos en algún otro lugar, pero si más o menos, con todos los matices que se quiera, pudiéramos estar de acuerdo, nos daríamos todos, al menos los que hemos intentado contribuir a esta jornada, por razonablemente satisfechos, ¿no? Tenemos 2 planos para reconstruir la convivencia, complementarios pero diferenciados, el de la convivencia social y el de la convivencia política. Ambos exigen esfuerzos en paralelo sin descuidar una triple dimensión: la ética, la política y la jurídica. Y tenemos un importantísimo reto, y es el del que depende en buena medida el futuro de nuestras generaciones en Euskadi: podernos mirar a la cara como hoy y como ayer, sin odio, sin rencor, ser capaces con mayor o menor empatía personal de hacer realidad el sueño de una convivencia social y personal normalizada. Y la base ética de mínimos, la premisa para alcanzar ese objetivo, debe de pasar por reconocer sin ambajes que amenazar, chantajear, amedrentar y, por supuesto, atentar contra la vida o la integridad física o moral de cualquier persona ha sido, es y será sencillamente inadmisible, insoportable, injustificable. Reconstruir la convivencia en Euskadi pasa por entender que el conflicto llamado identitario, una pregunta la más difícil de todas de ayer, y todos, no solo quienes estáis aquí delante, lo dejábamos pasar, como los alumnos en clase cuando preguntas y agachan la cabeza, como que con ellos no va la pregunta hasta que nominalizas a alguien para que responda, ¿no? La pregunta del elemento identitario como base para el futuro de la convivencia. El conflicto de identidades y el de violencia son 2 cosas completamente diferentes. El terrorismo de ETA, el infame terrorismo de Estado,
la violencia inducida por los abusos policiales, las violencias surgidas como consecuencia de todo ello nunca son una consecuencia natural del conflicto político o del contencioso político, como expresó el Pacto de Ajurianea, sino su perversión más absoluta, ¿no?, desde ese ámbito, ¿no? La memoria de la que hemos hablado tanto el concepto de neutralidad y de imparcialidad se puede no ser neutral y tomar partido por las víctimas y ser imparcial y dar y quitar razones a lo que se ha hecho bien y a lo que no se ha hecho mal. Luego se puede no ser neutral y hacer un discurso éticamente responsable, ¿no? Esa memoria no puede ser neutra porque la reconciliación no es un pacto entre agresores y agredidos para encontrarse en una especie de punto medio entre violencia y democracia. ¿Ejerce esa violencia ETA o la ejerce el Estado? La reconciliación supone reposición de unas relaciones de reconocimiento recíproco, pero esta obligación de reconocer a los adversarios se dirige a todos, pero no plantea las mismas exigencias a quienes han ejercido la violencia y a quienes no lo han hecho. Ahí tampoco puede haber falsas simetrías, ¿no? El deber de la memoria es acompañarse de una aceptación de la complejidad histórica. Y el relato oficial, eso que se supone que debería estar haciendo ahora yo, no el oficial, pero el relato público y los principios en los que se asiente el mismo, creo que deben tener algo muy claro. En ningún caso pueden servir para legitimar el uso de la violencia. No podemos dar una victoria póstuma a la violencia a través de esto, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Una cosa es ser flexible y decretar que tratándose de principios fundamentales de la convivencia, la verdad esté o no a medio camino. Pero el relato justo de ese pasado, por difícil que sea, nunca será un punto medio entre víctimas y verdugos, y nos tendremos que poner de acuerdo en ese aspecto, ¿no? No se trata de imponer una verdad oficial, sino de establecer que la discusión acerca de nuestro pasado se lleva a cabo en el marco de principios democráticos, de respeto, de pluralidad, de ilegitimidad de la violencia y de reconocimiento de las víctimas. Y a la pregunta de lo identitario, que las naciones examinen o examinemos críticamente nuestro pasado no significa que su realidad o su proyecto sean necesariamente ilegítimos. Al contrario, son dos cosas diferentes. Las naciones no son intrínsecamente perversas, pero su concepción mítica, abstracta o totalitaria lo puede ser. Y eso está en manos de cada uno de los que construimos esa nación para hacer posible que nunca sea así, porque ninguna nación puede valer para que en su nombre se liquide al adversario, se excluya al que no se identifique con ella. Y esa convicción es la que tiene que ser el gran aprendizaje colectivo que debemos de obtener como país y que debe de ofrecer el final de la violencia, ¿no? De que la sociedad vasca lo interiorice plenamente depende que realmente podamos hablar de una verdadera reconciliación. Y una jornada como esta yo creo que nos acerca, por lo menos a los que la hemos compartido, mucho más a ese fin. Socializar esto, socializar que somos buenas personas en lo que afecta a la convivencia, me parece que es el punto y seguido para lograr que la reconciliación sea efectiva. Besterik ez, eskerrik asko.